es el modo en que se presentifica el objeto voz. Tal como fue definido por Lacan. ¿Dónde podemos visualizar un ejemplo de la voz como objeto? En el cuadro del grito de Munch. Creo que todos lo podemos tener en mente. Evidentemente no se oye nada. Es justo en el silencio donde se presentifica el objeto voz. Y de hecho hablamos para callar ese objeto. Por eso el silencio es tan insoportable. Normalmente hablamos para que no aparezca ese objeto. Anillo de Polícrate, que cuando aquí lo llevaba puesto se cumplían sus deseos inmediatamente. Tuvieron que tirarlo al mar a un fuego, se morían uno u otro, o sea, un instrumento que de pronto llega a cabo el deseo es siniestro. Me he quedado con el imperativo de estar bien, el deber de ser feliz. Y la repetición de los pecados del Padre. Esto sería. ¿Hay alguna salida? ¿Hay alguna salida? Sí. Para no repetir los pecados del Padre. Se puede, vamos a ver, no hay sujeto sin otro, y el otro preexiste al sujeto. Somos el producto de un discurso, de una historia que nos antecede, ¿no? Cuando Lacan habla de los pecados del Padre pueden haber ocurrido mucho antes de nuestro nacimiento. Recuerdo ahora el caso de un niño que traté, un niño que era ejemplar, y me lo trajeron porque empezó a robar en un momento determinado. ¿Y qué historia había detrás de esto? Un secreto familiar, y era que el abuelo del niño, alto cargo en la administración pública, había sido degradado por meter la mano en la caja. Esto había ocurrido muchos años antes del nacimiento de este niño. Era el secreto de la familia por excelencia, ¿no? Ese ideal, ¿no?, de abuelo, pues tenía un goce no tan ideal, ¿no? Era un poco chorizo. Entonces, ¿qué habría ocurrido si eso se hubiera comentado en las conversaciones familiares? Bueno, el abuelo sí, en fin, estaba bien, pero también tenía sus cosas, ¿no? Un poco chorizo y esto. El niño no habría hecho ese síntoma. Es decir, no, el pecado del padre se acentúa, en este caso era el abuelo, pero se entiende un poco el pecado en la línea de transmisión, se acentúa precisamente por no poder saberlo. No poder saber lo que en realidad se sabe, es una forma de decir el inconsciente también. Es un saber que no se sabe. Y ese saber se expresa en forma de un síntoma. Un síntoma que es enigmático para el propio niño y para su familia. Un niño tan ejemplar, también era ejemplar el abuelo, pero el ejemplar de chorizo también era bien.
sí hay salida, porque el saber es un antitraumatismo. Vamos a ver, se trata de hacer de lo trágico algo cómico. Hay maneras, es decir, son los efectos de un no poder saber, de un no poder nombrar. Por eso el saber es un antitraumatismo. Pero ¿qué ocurre? Que esto implica una clínica del sujeto. Llega el niño, entonces podemos decir, a ver si va a estar entrando en una conducta antisocial, ¿no? Un problema de comportamiento perturbador, vamos a modificar esa conducta y a enseñarle que robar es malo, ¿no? Como si no lo supiera, ¿no? Bien, entonces condenaríamos a la repetición. Lo que permite salir de la repetición es de algún modo esa ganancia en saber unida a una rectificación en la posición de goce. Por lo tanto, el saber, este tipo de saber es un antitraumatismo. Sí hay salida. Lo que no, digamos, se modifica totalmente es el modo particular, la marca particular de goce de cada uno. ¿Qué ocurre? Que esa marca puede vivirse bajo las especies del conflicto, que es el síntoma de entrada en un análisis. Yo hago eso, no sé bien por qué, pero además no puedo impedírmelo. Y el síntoma de fin de análisis es de algún modo una reconciliación con lo más irreductible del núcleo de goce del sujeto. Y ese síntoma es un incurable, pero es un síntoma que ya no se padece. Es un síntoma sin conflicto. Es, por ejemplo, el paso, especialmente en los hombres, ¿no? Del deber ser a consentir al ser. Y a veces el estilo de ciertas cosas es parecido, pero la vivencia subjetiva es completamente diferente. Y esto lo cambia todo. Es transformar el sufrimiento en un funcionamiento. Y por supuesto el síntoma no es idéntico al de entrada, ¿no? Pero sí es cierto, hay de algo que no se cura, pero ese no curarse de algo se me ocurriría decir que es lo más próximo que se puede estar a la salud. Respecto a la depresión vinculada al deber de ser feliz, me parece que es un dato que se constata en la civilización actual. Sí, es la política de la hipomanía, es el no poder tolerar. Vamos a ver, esta idea de la felicidad, de que hay que ser feliz, es relativamente reciente en la historia de la humanidad. Si uno va a un campesino en la Edad Media y le pregunta, ¿cree que el objetivo de su vida es ser feliz?, nos miraría un poco raro, ¿no? Este tipo es extraño, ¿no? Y no hay que remitirse a la Edad Media. A mediados del siglo pasado, venimos al mundo a sufrir, el mundo es un valle de lágrimas, ¿no? El objetivo de la felicidad no estaba en el horizonte de la civilización, al menos como un dato de partida.